Buenas tardes, mi nombre es Dinora Ibarra. Voy a realizar un video para Derecho del Trabajo con la profesora Yanuri Liendo. A continuación les presento los temas a tratar. Efectos del contrato individual de trabajo, la inamovilidad y la estabilidad laboral. Derechos y obligaciones de las partes del contrato individual. Ahora bien, cuando hablamos de los efectos del contrato individual de trabajo, tenemos los derechos y las obligaciones que tanto el patrono como el empleado deben obedecer y cumplir. Ahora bien, aquí tenemos las obligaciones de las partes. Según el artículo 56 de la LOC, el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven, según la ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la equidad y el trabajo como hecho social. Acá tenemos el derecho y obligación del trabajador frente al patrono. El trabajador debe asistir regular y puntualmente al trabajo, cumplir con las instrucciones del patrono sobre la manera de ejecutar las labores, no poner sustituto en el puesto de trabajo sin el consentimiento del patrono, no concurrir embriagado al trabajo y obedecer las disposiciones disciplinarias de la empresa, entre otras. Probidad. Tiene la obligación en todos los aspectos de la conducta como trabajador, el manejo de los bienes del patrono que éste le confíe, ya se trate de dinero, de mercancías, de maquinarias o equipos, de materias primas, entre otros. Todos deben ser empleados con su gestión. De esta manera, tendrá la estricta a las órdenes del patrono, velando por sus intereses sin defraudarlos, en su provecho particular y admitir que terceros lo hagan, sin causar daños intencionales ni por negligencia grave. La responsabilidad en la ejecución de las labores para no comprometer el buen nombre de la empresa por la producción del artículo de baja calidad y por causar perjuicios a clientes del patrono o público en general. La estricta reserva de los decretos o secretos de fabricación y de los procedimientos técnicos comerciales. La abstención de todo acto de competencia desleal y de cualquier otro acto implique un aprovechamiento abusivo de la circunstancia por parte del trabajo en perjuicio del patrono. Respecto al descanso remunerado, no trabajar durante la época de vacaciones, pues el objeto de las mismas es preservar la salud del empleado u obrero mediante un descanso que permita restaurar sus fuerzas y le evite el agotamiento físico o mental. A la terminación del contrato de trabajo, se le deben devolver al patrono las herramientas, equipos de seguridad, dinero, vehículos, entre otros, que se encuentren en el poder del trabajador y que éste haya recibido de aquel, así como los sellos talonarios de recibos, facturas, etc. El derecho y la obligación del patrono frente al trabajador. El patrón debe pagar el salario puntualmente en el lugar, forma y demás modalidades convenidas. El salario es el objeto de la obligación del patrono y la causa del trabajador, contrapuesta a la prestación personal del servicio por parte de éste, complementa la reciprocidad e interdependencia prestacional que el contrato individual de trabajo o de la relación crea. Por otra parte, respetar la estabilidad y en los casos correspondientes la inamovilidad, protección económica y resguardo de la salud y la vida del trabajador. Es fundamental en el derecho a la vida y a la salud de todo ser humano, respeto y consideración al trabajador, omisión de injurias y vías de hechos que dañen la reputación y la moral del trabajador. Ahora bien, acá tenemos la obligación del trabajo frente al Estado. Cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Esta obligación abarca tanto las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia como las que adicionalmente establezca la empresa, espontáneamente o por imposición de las autoridades, para protección del propio trabajador, de sus compañeros, de las instalaciones de la empresa y de la comunidad en general. Asimismo, involucra la obligación de cooperar con el patrono en las labores de salvamento en todo siniestro o situación de emergencia para evitar tanto lesiones a las personas como daños a los bienes. Los deberes correlacionados con el seguro social obligatorio se traducen en el deber de someterse a los tratamientos médicos en caso de accidente o enfermedad.
sostener a su costo establecimiento la educación básica para los hijos de los trabajadores, mantener centros de salud para la atención médica, quirúrgicas y farmacéuticas, mantener una guardería infantil cuando ocupe más de 20 trabajadores, colaborar con los organismos del Estado encargados de hacer cumplir la ley. Ahora bien, acá le vamos a hablar de la estabilidad laboral. El artículo 85 de la LOT da inicio al capítulo referente a la estabilidad y comienza por definir la estabilidad como el derecho que tienen los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo, es decir, es una garantía contra la privación injustificada del empleo. Con estas disposiciones se preocupa impedir los despidos que no tengan una justa causa. Es por ello que cuando se hace despido injustificado se violentan los principios establecidos en la Carta Magna y en la ley, con lo cual dichos despidos son nulos, indicando que no tienen valor legal. El artículo 77 de la LOC se hace referencia precisa sobre los despidos injustificados y no justificados y el establecimiento de la garantía de estabilidad consagrada en el artículo 86 de EUC. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de permanencia en su trabajo. Si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación laboral cuando un trabajador o trabajadora haya sido despedido, sin que haya incurrido en causas que lo justifiquen, podrán solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo de conformidad a lo previsto en la ley. Es importante destacar que la norma no pretende la prohibición del despido en los de estabilidad, siempre y cuando hayan motivos justificados para ello. Solo establece ciertas limitaciones que traducen en procedimientos jurisdiccionales para la calificación del despido. Ahora bien, acá tenemos el artículo 87, establece que los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio. Los trabajadores y trabajadoras de dirección no estarán amparados por la estabilidad prevista en la ley. Ahora bien, vamos a hablar de la inamovilidad laboral. La inamovilidad se refiere a aquellos casos que con maternidad o fuera sindical que la persona no puede ser despedida ni desmejorada mientras dure la situación. Salvo autorización especial, el Ejecutivo puede ampliar los casos de inamovilidad. Tal figura se encuentra regulada en él. El artículo 94, los trabajadores y trabajadoras protegidas de inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados, sin causa justificada, la cual deberá ser previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. La protección de la garantía de inamovilidad de los trabajadores y trabajadoras amparados por ella se realizará mediante el procedimiento contenido en esta ley, que es gratuito, accesible, transparente, expedito, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles. El derecho al trabajo es fundamental para el ser humano, porque toda persona tiene el derecho de elegir libremente el área en que desee desempeñarse, de igual forma que se le otorgue condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, la protección contra el desempleo sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. Este video tiene como beneficio la adquisición de conocimientos esenciales para las personas, la importancia que tiene el contrato laboral, sus beneficios, el derecho y el deber del trabajo. ¿Cuál es el objetivo de lograr el contrato, las medidas, normas y protección que establece la ley para la protección tanto del trabajador como del empleador y las consecuencias en caso de incumplimiento? Llego a la conclusión, desde mi punto de vista, toda persona tiene el deber de cumplir con las obligaciones correctas en el respectivo lugar de trabajo conforme a los principios de la buena fe y la responsabilidad. También realiza la función e instrucciones que le exija la ley y sus superiores en el ejercicio de su directiva. Por otro lado, básicamente considero que se establecen los derechos de contrato individual cuyo fin principal es proteger al trabajador. Además, está inspirado en criterios de humanismo y de protección social. El Estado hace su participación en función a que se lleve el cumplimiento de los principios de las normas más favorables y de condición más beneficiosa, conjuntamente con la Constitución y la LOC. Esta ley tiene por objeto proteger los intereses del trabajador como el hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es todo. Quien conversó para ustedes, Dinora Ibarra. Muchas gracias.